Bien, estamos en Efesios capítulo 1 y hoy del versículo 15 en adelante. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en esta parte de este recorrido donde Pablo escribe esta carta a Efesios, una iglesia que él fundó, donde estuvo 3 años con ella, y ahora pasaron 10 años y él está escribiendo, y como vimos en los primeros 3 versículos, fue como un saludo y marcando también en el inicio el tema de Dios Padre, Dios Hijo, y no lo nombra el Espíritu Santo porque les da a entender en la carta que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y me gusta reforzar el versículo 3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y le está marcando esto como que tener a Jesús es una bendición para el judío, porque como judíos por años esperaron al Mesías y hoy Jesús cumple todas las profecías una por una, y Pablo les ha mostrado en estos años, cuando él estuvo con ellos, el por qué Jesús es quien confirma y marca todo el cumplimiento de lo profético hablado por los profetas, que Dios hablaba a través de ellos al pueblo de Israel. Ahora, pero Pablo les habla y les dice: no creyeron muchos, y esto se le reveló a los gentiles, y ellos toman a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, como lo hicimos cada uno de nosotros, y experimentan la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el versículo 15: por esta causa, también yo, habiendo sido de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermoso esto, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa a todos nosotros. Cada mañana nos levantamos y estamos orando: Padre, te pedimos por la familia que nos diste acá en Kairos, te pedimos por los hermanos en cada ciudad, en cada nación, para que tú te afirmes en ellos y puedas abrir los cielos a lo largo de todo este día. Y Pablo le está mostrando que él está en un lugar de prueba, pero está abierto y libre en el Espíritu para estar bendiciendo a estos hermanos, que él con esta oración está demostrando cuánto los ama. Sí, y no solo cuánto los ama. Me gusta porque Pablo está viendo el proceso de transformación que está viendo en los hermanos de Éfeso, porque él los llama santos y fieles, y dijimos en la clase anterior que esto no tiene que ver con una apariencia, ¿no? Lamentablemente hoy vemos cada vez más, uno entra en YouTube, sobre todo en las redes sociales, y vemos cada vez más la gente que está denunciando o hablando contra algún líder, contra algún pastor, contra alguna congregación. Y esto es triste porque la iglesia somos nosotros, ¿no? No podemos tirarnos contra la iglesia porque somos parte de la iglesia de Cristo, pero es triste ver cómo lamentablemente muchos están viendo esto, ¿no? Hoy en día, y no lo vemos solo nosotros, los hijos de Dios y los que somos parte de la iglesia, lo ve todo el mundo. Y entonces vemos cuánta distorsión hay de lo que fue el deseo de Dios y el deseo del Señor en formar su cuerpo, de lo que Pablo va a estar hablando en este capítulo, cuánta distorsión, ¿no? Y cuánto daño se hace respecto a esto. ¿Por qué? Porque se procuró desde la religión guardar una apariencia. Y a esto me quería referir, ¿no? Lamentablemente, lo que hace la religión es querer mostrar algo, pero no vivirlo. Y lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos santos y fieles, les está demostrando que no importa que hoy sean perfectos, no importa que tengan una apariencia de algo, sino que Él está viendo en ellos el fruto del Espíritu Santo, el proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en las vidas, y dice que agradece esto, Pablo, ¿no? Y que está con gozo y ora por ellos. ¿Para qué? Para que esto aumente aún más. Y esto es lo que también
tenemos que orar unos por otros entre nosotros, ¿no? Y también por todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero, para que se nos revele toda la riqueza que tenemos en Cristo y dejemos de mirar las cosas de este mundo y dejemos de compararnos, dejemos de ver lo que ven nuestros ojos naturales y empecemos a ver con nuestra vista espiritual, porque de eso se trata lo que Pablo les está hablando, ¿no? Pablo todo el tiempo muestra las riquezas de la gloria del Señor, muestra la grandeza del Señor, todo el tiempo nos hace poner los ojos en Jesús. Y esto no significa que no andemos con los pies en la tierra, ¿sí? Porque también tal vez esto se ha malentendido durante mucho tiempo, ¿no? No se trata de andar todo el día como colgado en la nube y no piso la tierra, no. Vivimos en el mundo, somos parte en el día a día de lo que el mundo hacia donde nos quiere llevar, pero no somos del mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, por lo cual debemos estar en este mundo, pero manifestando a qué reino pertenecemos, manifestando de dónde somos, cuál es nuestra identidad. Y de eso creo que es de lo que Pablo se encarga de hablar con los hermanos, ¿no? Y arranca el versículo 15 diciendo esto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. O sea, Pablo tenía buen testimonio de estos hermanos, de la fe que ellos tenían en el Señor y también del amor que tenían por los otros, ¿no? Por los hermanos en Cristo. Y dice que entonces no dejaba de dar gracias por ellos en sus oraciones y que oraba por ellos. ¿Para qué? Para que el Dios, dice el verso 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo que Pablo está pidiendo era que estos hermanos recibieran sabiduría, pero no una sabiduría humana, no una sabiduría para que otros los llamen sabios, no una sabiduría para jactarse, para vanagloriarse, no una sabiduría para ponerse por encima de otros, sino sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Revelación es que se quite el velo, ¿sí? Que un velo sea corrido, que un velo sea quitado. Y nosotros necesitamos todos los días que los velos que tenemos sean quitados para que le conozcamos más a Él. No necesitamos memorizar más la Biblia para que alguien diga, ¿cuánto sabés? No necesitamos tener un mayor conocimiento para demostrarle nada a nadie, sino conocerlo más a Él. Cuando nosotros nos relacionamos con amigos, con nuestra familia, cuanto más relación tenemos, más profundamente conocemos al otro, más fuerte es el vínculo, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo deseaba que estos hermanos tuvieran: una revelación, un conocimiento, una sabiduría respecto a quién es Dios, a sus atributos, a conocerlo más íntimamente, para que esto se fortaleciera en ellos, para que esa unión sea fuerte con Dios, ¿no? También Pablo lo que está hablando es de que no es un líder al que deben seguir, ni tampoco es uno mayor entre todos. No se olviden que esto ya le pasó a Jesús cuando todos los discípulos querían ver quién iba a ser el mayor y quién iba a recibir el manto, ¿sí?, que Jesús traía. Y recordamos que Jesús se saca el manto y toma una toalla y empieza a lavar los pies de todos para mostrarles que el que se humilla solamente es aquel que va a ser exaltado, ¿no? Y que el manto no es para uno, sino que es para todos. Entonces, todos tenemos el llamado a ir y predicar el Evangelio. Todos tenemos el llamado a hacer lo que Pedro hizo. Al estar lleno del Espíritu Santo, ponerse de pie y predicar. El mismo Pedro que muchas veces cometió un montón de errores. Y esto también tiene que ver con lo que Paula estaba diciendo, ¿no? A veces, por miedo a que nos hagan un costado, por miedo de perder el lugar que tenemos, a veces no confesamos ni decimos lo que nos está pasando y eso hace que estemos atados y nos empecemos a apagar. Y hoy necesitamos no preocuparnos por el que está liderando, hablando, sino preocuparnos por cómo me ve el Señor.
¿Y qué, como decíamos en la clase pasada, y qué hace que se ensucien mis ropas y que no pueda ser santo y sin mancha? Y se acuerdan que hablábamos que las arras del Espíritu, ¿no? Está en nosotros, es esa presencia del Espíritu Santo que nos la fue dada por el Señor y nunca va a ser quitado. Él nos lo dio. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y Pablo le está hablando a estos hombres que él está contento porque los ve que están firmes en la palabra y no en la ley, porque él ya les enseñó que la ley es correcta, pero muchos líderes agregaron cosas a la ley para conveniencia de ellos. Y eso está pasando hoy en día también. Hay muchos hombres y mujeres que se paran en una plataforma y exigen y dicen cosas que en las escrituras no lo mandan. Por eso necesitamos presentarnos al Señor y pedirle que Él nos pueda limpiar, perdonar y hacernos aptos de caminar con el Espíritu. Por eso que Pablo habla de la fe, y la fe es poner nuestra confianza en quien queremos y descansar en que todo lo puedo en Cristo. Y esto nos lleva a lo que Pablo repite constantemente, que somos justificados en Cristo Jesús. Pensaba también que cuando Pablo dice esto de que ora para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Pablo habla un poco lo que luego él llama la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo hace esto de obrar en nuestra mente, ¿sí? Quiero ver cómo lo explico. Cuando Él empieza a obrar en nuestra manera de pensar, porque a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro corazón y nuestros sentimientos. Y la vida con Dios no se trata de sentimientos. ¿Sí? La vida con Dios no se trata de maripositas en la panza, de ay, romanticismo. Para Dios ese no es el amor verdadero. El amor verdadero para Dios es que guardemos su palabra, es que vivamos siguiéndolo a Él todos los días, que vayamos con nuestra cruz a morir todos los días. Eso es amarlo, ¿no? Nosotros a veces tenemos un amor como muy romántico con Dios y lo que Pablo está diciendo es que lo que él pretende, lo que él ora por estos hermanos, es que el Espíritu Santo renueve su mente, ¿sí? Donde se asienta nuestra conciencia, que trabaje ahí, ¿sí? Que les revele la voluntad de Dios para ellos, como así nosotros debemos pedirlo todos los días. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros manifestamos de esa forma el fruto del Espíritu Santo. Es la manera en que manifestamos quién nos gobierna. Es la manera en que manifestamos quién manda en nuestra vida, que no somos nosotros, sino que es Él. Entonces, por eso Pablo ora en este sentido, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo obra en nuestros pensamientos, ¿sí? Y de ahí viene luego las decisiones que tomamos y la voluntad que nosotros tenemos para hacer lo bueno o lo malo, entonces es donde nosotros manifestamos quiénes somos en Dios realmente y podemos manifestarlo a Él y traer el reino de Dios al mundo mientras vivimos en el mundo. Porque no es cuestión que andemos, como decía antes, ¿no? Con los pies volando y como que andamos por las nubes todo el tiempo, porque es maravilloso pasar tiempo con el Señor, escuchar lo que hay en su corazón, leer la palabra, entender sus pensamientos, su voluntad, pero nosotros nos relacionamos con personas todos los días y ahí es donde nosotros tenemos que manifestar quiénes somos, nuestra identidad en Cristo y al reino que pertenecemos, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo estaba orando, que ellos permitiendo que Dios traiga sabiduría y revelación, es como nosotros hoy, dejamos de ser ignorantes y empezamos a tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, de cómo nos involucramos en su plan eterno, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa revelación y esa sabiduría. Recordemos que en la clase anterior vimos que sabiduría viene por el temor del Señor, por el respeto, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos a Dios. Y que la inteligencia era el saber
tomar buenas decisiones, ¿sí? El saber aplicar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y esto es lo que Pablo está orando, ¿no? Cuando nosotros, perdón, ya terminó, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, lo que hacemos es dejar de ser ignorantes, ya no tenemos, como digo siempre, excusas, ya no podemos decir, ay, pero yo no sabía, no sé cómo hacer, es más fuerte lo que siento. No, no hay excusa. El Espíritu Santo quita de nosotros esa ignorancia espiritual y nos da la certeza de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que estás diciendo también es muy normal en la vida de Pablo, cuando escribe cartas, poner lo que él ora por la persona. En Filemón, versículo 4, encontramos que dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y esta es una carta ahora para Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, le está diciendo a Filemón lo mismo que le dijo a los hermanos de Efesios. Y dice, y para con todos los santos, y para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en su amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, Filemón es un ejemplo de lo que Pablo le está diciendo a los de Efesios, un hombre que ama a Jesús y en él se ve el amor que el Espíritu Santo le da porque lo comparte con los hermanos. Entonces, ahí se ve, o sea, no porque digo, soy un creyente, soy cristiano, ya tengo a Jesús. No, ya tengo al Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo, el tener la presencia de Dios en mi vida, se ve cuando yo obro para bien con los demás. Eso es lo que Santiago dice y a mí me encanta y yo lo repito siempre, ¿no? Porque es como la mejor manera de llevarlo a la práctica. Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Y no está hablando de hacer buenas obras, de darle de comer a un pobre o darle al necesitado, no está hablando de ese tipo de obras de justicia que podríamos decir, sino que cuando nosotros lo que decimos que creemos no lo ponemos por obra, es una fe muerta. ¿Qué sentido tiene que yo diga, sí, el Señor es todopoderoso y yo creo en su poder, creo en su palabra, y mañana cuando tengo un problema digo, ay Dios, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a resolver? Y no, pero si yo digo que tengo un Dios poderoso y que creo en Él, no puedo alarmarme de esa manera, ¿se entiende? Es contradictorio. Entonces, Santiago dice, mostrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque de la manera en que vivimos es como manifestamos lo que creemos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Yo no puedo decir que mi fe está puesta en el Señor y mañana frente a la primer crisis andar buscando cómo soluciono, menos buscar ayuda en el Señor. Entonces, yo tengo que mostrar con mis obras la fe que tengo. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago, de alguna manera. No es hagan obras de justicia o denle al pobre o denle al necesitado, sino muestren con su vida todos los días lo que dicen que creen, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Éfeso. Ustedes están manifestando la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas y están dando muestras de la fe que tienen. Y Pablo se gozaba de eso, ¿no? Porque por años nos han enseñado que si tu fe es como un grano de mostaza, dile al monte que se mueva y el monte se moverá. Y le hablamos al monte, le hablamos al problema y no se mueve, ¿no? Y nos hemos creído que a eso se refería el que tenemos una fe, que tenemos al Señor y que todo lo que yo quiero y todo lo que yo declaro se va a hacer realidad en mi vida. Y nos olvidamos que todo es en la voluntad del Señor y que eso se va a manifestar según donde está puesta nuestra fe. Y no es la fe en lo que declaro, sino lo que está diciendo y lo que dice acá Pablo y Santiago también, que mi fe tiene que estar en Cristo. Y eso tiene que ser un cambio en mi mente, que es lo que a veces nos cuesta frente a una situación,
que oramos, oramos, oramos y no se hace realidad, decimos, uy, Dios no me quiere, hay pecado en mi vida, algo está pasando, y a veces lo declaramos y lo decimos de esa manera porque nos lo enseñaron así. Entonces, lo que la Escritura hoy nos está revelando es que no es lo que yo pueda hacer, sino es cómo vivo y cómo dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Y Pablo le está hablando de todo esto porque les enseña del plan de Dios con Jesús desde antes de la creación. Porque Dios crea a Adán y Eva, pero ya tenía Jesús el plan de tener que venir a morir por cada uno de nosotros. Y a veces esto no se entiende, pero en el plan de Dios ya estaba que Jesús tenía que venir a morir por nosotros. Y a veces creemos que la fe tiene que ser para lograr cosas y no de esa manera. Nuestra fe no es para lograr cosas aquí en la tierra, sino para lograr cosas para la eternidad. Es mucho más importante cómo me mantengo firme en las cosas del Señor para lograr alcanzar la eternidad que poder tener algo que se me puede ir de la mano. Por eso no es por confesar que voy a lograr las cosas, no es por declarar que se van a mover las montañas, sino que mi esperanza, mi fe y mi confianza deben estar puestas en el Señor. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Y le dice, no es una filosofía, ¿no? La filosofía dice que conócete a ti mismo, ¿no? Si leemos muchos libros de filosofía, dice eso. Tú te tienes que conocer a ti mismo, tienes que saber cuáles son tus áreas débiles para poder trabajar en ellas y hacer que sean fuertes. Tú tienes que ver dónde están tus fallas, tus errores y tienes que trabajar en resolverlos. Y lo que Pablo está diciendo no es en lo que tú puedas conocer de ti, sino tú tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo quiere obrar en favor de tu vida. Entonces, me encanta porque el apóstol Pablo le está hablando de una fe que trae virtud, que trae acción, que trae conocimiento, que trae piedad, que trae amor, que trae ese amor fraternal y ágape, ¿no? Y esto Pablo se lo repite y le está llevando este enfoque porque todavía hay esas cosas que aparecen filosóficamente que Pablo está limpiando del corazón, de la mente y del espíritu de estos hermanos para que no se basen y no pongan su fe y su esperanza en lo que ellos puedan hacer, sino en lo que dice la palabra de Dios. Me gusta porque Pablo dice que ora para que los ojos del entendimiento sean alumbrados, ¿no? ¿Y para qué? Fíjense que siempre que la escritura habla de la palabra, habla de la luz, ¿sí? Y Pablo claramente lo experimentó en carne propia cuando el Señor se le revela y se le manifiesta ahí camino a Damasco, ¿no? Él vio esa luz que lo dejó ciego prácticamente. Y entonces él fue alumbrado. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando el Señor le da la indicación que iba a llegar Ananías y que iba a ir a una calle? ¿Se acuerdan que la calle también tenía que ver con esto del cambio de rumbo que Pablo iba a tener en su vida? Porque fue alumbrado su entendimiento, todo lo que él conocía de la Torá, todo lo que él había estudiado por años, ahora se le había revelado y se le había manifestado. Entonces, Pablo ora para que estos hermanos de Éfeso sean alumbrados los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? ¿No? Y marca 3 puntos sumamente importantes. Y dice, en primer lugar, el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza a la que el Señor nos llamó? ¿Alguna vez se preguntaron esto? ¿Cuál es la esperanza a la que yo fui llamado? No vamos a hacer hoy como un examen de esto, pero
Pregúntense por un momento si tenemos claridad en cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Y hay una esperanza gloriosa que solo se pudo adquirir a través de la resurrección de Cristo, y es la vida eterna. Es el volver al diseño original, el volver a vivir con Dios, ¿no? El volver a tener esa comunión, que hoy la tenemos parcialmente por medio de su Espíritu, pero que hay una promesa de vivir toda la eternidad por siempre y para siempre con Él. Ahora, esta esperanza de la vida eterna, como decíamos en la clase anterior, no fue adquirida por la cruz. La cruz lo que hizo fue pagar el precio de nuestra sentencia de muerte, ¿no? Y el Señor vino y dio la vida por nosotros, tomando ese lugar de muerte que nos correspondía a nosotros a causa del pecado. Pero la resurrección es la que nos compró la vida eterna, es la que nos permite a nosotros también tener un día un cuerpo glorificado y vivir para siempre con Él, ¿no? Entonces, vamos a leer Tito 1. Tito 1, en el verso 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? Esta esperanza de la vida eterna, el Señor ya la tenía prometida desde el Edén. O sea, ese era el plan original, vivir siempre en comunión con el hombre, allí, ¿sí? Donde el hombre habitaba, Dios estaba, pero eso se rompió a causa del pecado. Pero como Nelson decía antes, el Señor ya se había dado a sí mismo antes de la fundación del mundo, inclusive, y estaba en el plan de Dios, no fue un plan B, ya estaba en el plan de Dios que el Señor viniera si el hombre pecaba en el Edén, ¿no? Entonces, a causa del pecado, el hombre pierde esa comunión, y el Señor, ¿cómo la recupera? Tomando la vida, ¿sí? Resucitando de la muerte. Y entonces nosotros tenemos ese mismo poder de la resurrección de Cristo actuando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esto es tremendo. Cuando nosotros somos conscientes de esto, somos conscientes de que ese poder que levantó a Jesús de la muerte, como dice la Escritura, es el que está en nosotros. Ahí empezamos a entender quiénes somos verdaderamente, cuál es nuestra identidad. No para creérnosla, sino para entender que a través de la obra de Cristo en la cruz, pero también resucitando de los muertos, el poder ese actúa en nosotros, ¿no? Y dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso estamos viviendo hoy nosotros. Con paciencia estamos aguardando ese día glorioso en que veamos al Señor cara a cara, seamos transformados a su imagen en un cuerpo de gloria y vivamos para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Y si no estuviera esa esperanza, hermanos, ¿qué haríamos? ¿No? El mismo Pablo dice en un momento: si no predicamos a Cristo crucificado, vana es nuestra predicación, porque todo terminaría acá. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Aun cuando tenemos una pérdida de un ser querido y sabemos que esa persona está descansando en el Señor, y que ese día que el Señor venga se va a levantar junto con los muertos en Cristo, y que va a haber esa resurrección que vamos a ver con nuestros ojos y todavía estamos nosotros acá vivos, eso es tremendo, porque esa es nuestra esperanza. A esa esperanza nosotros fuimos llamados. No una esperanza de, ay, qué lindo, no sé, tengo esperanza que un día voy a tener tal o cual cosa, que un día voy a lograr tal o cual cosa. Esos son deseos y anhelos de nuestro corazón para esta tierra. Pero nuestra esperanza gloriosa es que hay una eternidad junto a Dios, el Padre, junto al Señor, y que nosotros podemos ya empezar a experimentarlo desde ahora, ¿no? Amén. Y acá me gusta, justo Paula habló de lo mismo que le está diciendo ahora Pablo en otro momento a los romanos, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hay momentos donde la esperanza que tenemos puesta en Jesús se empieza a debilitar por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero dice, muchas veces, ¿sí?, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo, porque lo que Pablo le está hablando a los efesios es que tienen al Espíritu Santo y no se olviden que Él intercede por ustedes. Y más ahora que empieza a hablar de dónde está Jesús intercediendo, ¿no? Y todo lo que está bajo los pies de Cristo. Yo igual no me quiero saltear porque hay tres cosas que marca Pablo. Perdón, y claro, dice, estás hablando. ¿para qué él ora que los ojos los ojos del entendimiento sean alumbrados, ¿no? Y dice, uno, como decíamos, para que veamos la esperanza a la cual fuimos llamados. Y lo segundo, ¿sí? ¿Para qué sirve que no sean alumbrados los ojos del entendimiento? Es que veamos también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay muchos que sostienen que cuando habla de estas riquezas de la gloria de su herencia, no habla de nuestra herencia en Cristo, sino de que su herencia en nosotros, ¿sí? Y esto podría interpretarse de esta manera porque es real que nosotros somos la herencia de Dios, ¿sí? Cuando alguien muestra una herencia, da gloria al dueño de la herencia, ¿no? O sea, si quedó tantas propiedades por heredado, quedó tal testamento, bueno, eso habla del dueño de la herencia. Bueno, algunos teólogos dicen que eso es lo que quiere decir Pablo acá, que nosotros somos la herencia de Dios y que le damos gloria a Él, ¿sí? De hecho, cuando la Escritura dice, que lo escribe el salmista y es el padre hablándole al hijo, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿sí? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Es algo que el padre le está dando al hijo. Por eso todas las naciones de la tierra van a tener que rendirse delante de su gobierno cuando él venga a reinar. Entonces, muchos interpretan esto, pero también nosotros podemos entender esto de las riquezas de la gloria de su herencia, que tienen que ver con lo que dice el verso 8, que habla de la sabiduría y la inteligencia, como decíamos antes, ¿no? Que se trata del temor del Señor y el apartarse del mal, pero que es como volver a lo que el hombre perdió en el Edén, ¿sí? Es volver a eso que el hombre perdió en el Edén. Y las riquezas espirituales, yo estaba viendo que de alguna manera definen nuestra identidad, definen quiénes somos, ¿sí? Saber cuáles son las riquezas que yo tengo espirituales me definen, me hacen entender quién soy. Tal vez las riquezas de este mundo nos definen por ser ricos o pobres, por ser, no sé, tener un buen pasar económico o no tenerlo. Tal vez las riquezas de este mundo nos definen en ese sentido, pero las riquezas espirituales nos definen en un sentido mucho más amplio, en un sentido mayor, y es saber quiénes somos. Y a mí me gustaría que nosotros podamos en esta noche identificar esas riquezas para estar convencidos de quiénes somos. Si nosotros no tenemos la plena convicción y la certeza de que somos hijos de Dios, vamos a andar lidiando en este mundo con un montón de otras cuestiones de baja autoestima, de, no sé, problemas de rechazo, problemas de abandono, con tener sentimientos negativos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque permitimos que nos defina quiénes somos lo que el mundo dice, lo que el mundo ve de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar definidos en nuestra identidad por lo que Dios dice acerca de nosotros. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y le permitimos que Él trabaje en nosotros, todos los días nos va a recordar que somos hijos de Dios. Todos los días nos va a recordar que tenemos un Padre que no es de esta tierra, que es nuestro Padre Celestial, cuánto Él nos ama, cuánto nos valora, que dio a su Hijo por amor de nosotros, y eso nos va a definir, eso va a marcar nuestra identidad. Cuando nosotros no tenemos claro nuestra identidad en Dios, es muy fácil que el enemigo nos tenga de aquí para allá con un montón de sentimientos, ¿sí? De emociones negativas.
Y por eso yo hacía hincapié antes en el tema de la mente, de que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo nace en un pensamiento. Luego eso se transforma, ¿sí?, en una emoción, pero primero es un pensamiento. Si yo pienso que, no sé, que me siento desvalorizada, que siento que no soy nadie, que siento que soy poca cosa, ese pensamiento luego se va a convertir en una emoción que yo voy a expresar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y que nos haga ver con claridad, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos haga ver con claridad que somos hijos de Dios, que tenemos una esperanza, que es la vida eterna, pero que también tenemos estas riquezas de su gloria en cada uno de nosotros. Entonces, esas riquezas espirituales definen mi identidad y por lo tanto definen cómo yo vivo, ¿sí? Porque según la identidad que yo siento que tengo, es cómo vivo el día a día. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Vayamos al plano terrenal. Vamos a suponer que yo soy Paula Ochoa y bueno, no tuve una familia con un apellido tan reconocido en este mundo ni nada por el estilo, me siento que soy del común de la gente. Pero vamos a suponer que al lado mío hay alguien que tiene un apellido importante, reconocido no solo en mi país, sino mundialmente, se va a sentir superior. Ahora, ¿por qué yo tendría que sentirme inferior frente a esa persona? Por lo que yo siento, ¿se entiende? Respecto a mi apellido, a mis bienes, a mi pasar económico, a mis estudios, a mi profesión. Entonces, yo tengo que estar definida por lo que Dios habla de mí. No por lo que este mundo habla de mí, ni siquiera por lo que yo supongo que soy o no soy para este mundo. Yo tengo que estar definida porque soy una hija de Dios. Porque Jesús, como hermano mayor, pagó el precio para que yo pudiera pertenecer a su familia. Nosotros no teníamos chance, no teníamos chance de tener el apellido que tenemos hoy, no teníamos chance de pertenecer a la familia de Dios. Pero por la obra de Jesús en la cruz, ahora somos parte de la familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios y somos coherederos con Cristo, o sea, tenemos una herencia junto con Él, que fue el que pagó el precio, el que se ganó la herencia y nosotros sin haber hecho nada y sin merecerlo, ahora somos coherederos de esa herencia que el Padre tiene para el Hijo. Entonces, fíjense qué importante que estemos definidos en nuestra identidad por ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nos comportemos y que vivamos como hijos de Dios y no como ese del apellido que no es importante, o ese que se sintió toda la vida poca cosa, o ese que no alcanzó lo que pensaba que iba a llegar en esta vida. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que estar definidos por la identidad que Dios nos da. De esa manera vamos a poder manifestar la vida de un hijo de Dios. Nos vamos a comportar como hijos de Dios. Vamos a tener una expresión en este mundo de la presencia de Dios. Y entonces eso es lo que nos debe definir, ¿no? A mí me gusta, Pablo también le escribe a los Corintios en la segunda parte de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabundó para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y, y Pablo le está hablando acá también a los hermanos de Efesios y le está diciendo, ustedes están creciendo en edad, pero es importante que crezcan en el espíritu, que no se queden en lo que aprendieron hasta ahora, que no sea chato el crecimiento. Hay que seguir investigando, hay que seguir conociendo,
porque tal vez conozcan muchas cosas que yo hace un rato decía, filosóficamente, que te enseñan a conocer tu interior, a conocer cómo superarte, pero no conocemos lo que Cristo dice y habla de nosotros y Él quiere hacer con nuestra vida. Por eso Pablo acá también le dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, lo que está diciendo Paula, a mí también me lleva a pensar cuántas veces, teniendo tanto conocimiento, tanta información y tantas cosas como cristiano, frente a un problema, no reacciono con la mente de Cristo, sino reacciono humanamente. Y esto Pablo dice, porque todavía estamos mirando con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Por eso habla de que tenemos que tener los ojos del Espíritu para ver las cosas con los ojos espirituales y no con los ojos de la carne. Yo sostengo siempre, acá tengo un dicho en casa, que le digo a Nelson a veces, esto es la maldita religión, ¿no? Porque yo creo que lo que nos ha pasado durante años es que nos identificamos con una fe cristiana, pero no vivimos como hijos de Dios. Entonces nos identificamos con una camiseta, una playera de un equipo, pero no vivimos como quienes somos verdaderamente. Y con esto no estoy diciendo que lo podamos todo y lo superemos todo y todo nos vaya perfecto, no, porque lo acaba de leer Nelson, ¿no? Va a haber tribulaciones, va a haber padecimientos, va a haber tentaciones también. Porque justo Nelson habló antes acerca del pecado, ¿no? De confesar nuestros pecados. Va a haber tentaciones, va a haber situaciones que nos ponen al límite y se pone a prueba nuestra fe. Pero ahí está el secreto. Si yo en ese momento me identifico con la fe cristiana, estoy, como decimos acá, en el horno. Ahora, si yo en ese momento recuerdo que soy una hija de Dios, que mi valor es la sangre de Cristo en la cruz y que Él tomó su vida para que ese poder que lo resucitó a Él habite en mí por medio del Espíritu Santo, yo voy a tener otra manera de vivir. Voy a tener otra perspectiva de la vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Yo oro para que los ojos del entendimiento de ustedes sean alumbrados y tengan otra perspectiva de la vida, que no miren así nomás lo que se ve acá y lo temporal, como leía Nelson recién, sino que vean las cosas eternas, que vean la esperanza que tienen, que es gloriosa, de vivir para siempre y por siempre con el Señor, que tengan también esta esperanza que sepan que tienen las riquezas de su gloria a su disposición, ¿no? Y por otro lado, esto último que también les dice, y la supereminente grandeza de su poder. O sea, Dios ejerció su poder resucitando a Jesús de los muertos y ese poder lo puso en nosotros. Entonces, Dios no nos dio el poder del Espíritu Santo para que nosotros hagamos milagros y la gente nos diga, qué bueno! Dios puso el poder del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros vivamos esa vida gloriosa aún viviendo en la tierra, aún pisando los pies en la tierra, para que nosotros sepamos que nuestra esperanza está anclada allá y no en las cosas que pasan. Hermanos, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles en el mundo. Y yo no soy alarmista, no hablo de eso en ese sentido, ¿no? De, lo que viene, no. Es una realidad. La palabra misma, el Señor mismo le advirtió a sus discípulos. Va a haber momentos en que la cosa va a ir creciendo y se van a poner más difíciles las cosas. Pero ¿dónde está anclada nuestra fe? Si en la primera situación cotidiana que tenemos ya nos arrancamos los pelos porque no sabemos cómo resolverlo, imagínense cuando esto se ponga cada vez más difícil. Y cuando la cosa se ponga cada vez, como dice la palabra, que oscuridad va a cubrir la tierra, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, nosotros tenemos que tener todos los días de nuestra vida
nuestra fe anclada allá, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el que nos da la fe, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no nace de nuestros corazones. Él pone ese don en nosotros, ese regalo, y Él es el que la consuma, el que la lleva a cabo, el que hace que nosotros podamos andar en fe todos los días. Y entonces dice que este poder que operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, ¿no? Y esto de la diestra del Padre habla de un lugar de honor y un lugar de autoridad. Ese es el lugar que el Señor Jesús tiene hoy. Tiene un lugar de honor y tiene un lugar de autoridad. Se ganó ese lugar. O sea, leemos en Apocalipsis que Juan ve a los 24 ancianos, ve a los seres vivientes diciéndole digno, 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 porque Él es digno, Él se ganó ese lugar a la diestra del Padre, Él se ganó ese lugar de honor por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y vemos que esta posición tiene que ver con un reino supremo. Él es la autoridad sobre todo. Y aunque hoy nosotros podamos ver gobernantes malvados, aunque hoy podamos ver presidentes que en realidad hacen sufrir al pueblo, que es lo opuesto a lo que el Señor haría como rey, ¿sí? Aunque nosotros veamos toda esa opresión de parte del ser humano, nosotros sabemos que hay uno que gobierna sobre todo y que aunque el enemigo muchas veces nos quiera hacer creer que otros gobiernan sobre nosotros, el que gobierna es Dios sobre nosotros. Ese es el gobierno que a nosotros nos dirige. Nosotros nos sujetamos a las leyes de la tierra mientras esas leyes no se opongan a la ley de Dios. Pero el que gobierna es Dios. El que gobierna nuestra vida es Dios. Pero ¿cómo manifestamos eso? ¿Diciéndolo? No, acá suena re lindo lo que yo digo. Pero ¿cómo lo manifiesto yo? En el día a día. En mi casa, en el trabajo, cuando voy a hacer las compras, cuando salgo a pasear, ahí es donde yo muestro que el que gobierna es Dios, ¿no? Y entonces veamos algo que, por ejemplo, para cerrar este tema, algo que dice, por ejemplo, Marcos 16-19, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. A mí me gustaría que estos pasajes los apunten, si no es ahora, luego cuando escuchan nuevamente los que vuelven a escuchar el audio. ¿Por qué? Porque hay toda una doctrina hoy, aún de hermanos que son mesiánicos, que ellos sostienen que Jesús solo fue un hombre, ¿sí? Y rechazan la deidad de Jesucristo. Y no hay manera de que el Señor haya sido recibido en gloria si no es que su cuerpo terrenal haya atravesado, ¿sí?, la gloria del Padre y el Padre lo haya sentado a su diestra. ¿Sí? Ningún ser humano logró eso. Ningún ser humano logró por sí mismo ir a la presencia de Dios en un cuerpo glorificado. Entonces, Marcos nos muestra eso, Lucas 24:51 lo relata de esta manera y dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Sí? Ese es el momento en el que Jesús se despide de sus discípulos y les dice, tranquilos, el Padre les va a dar otro consolador, yo ahora vuelvo al Padre. Vemos en Hechos 1:9 que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y miremos lo que dice Hechos 7, que lo hemos aprendido juntos cuando aprendimos el libro de Hechos, Hechos 7:56. Esteban estaba siendo apedreado, ¿se acuerdan? Está muriendo. ¿Y qué dice Esteban? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vemos que en la antigüedad el profeta Daniel, por ejemplo, dice al anciano de días y ve al Señor a la diestra del Padre. Vemos que Juan, cuando le es revelado, es dada la revelación de Apocalipsis, dice que ve al Cordero en el trono de Dios, sentado ahí a la diestra del Padre. Entonces, no hay manera de refutar que Jesús es Dios, ¿sí?
que no es un nombre simplemente, vino en forma de hombre, se hizo carne para vivir como nosotros, para comprendernos en todos los aspectos humanos que nosotros atravesamos, porque dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de todo lo que nos pasa porque lo pasó todo, lo atravesó todo. Atravesó la tristeza, la angustia, el miedo, la ansiedad, la decepción, todo, lo atravesó todo. Por lo cual nos mira y puede decir, te entiendo, lo pasé, ya lo viví, ¿no? Entonces, pero cuidado porque hay toda una corriente actualmente que habla de que Jesús solo fue hombre, solo fue hijo de José y María y no es Dios, ¿no? Entonces, por esto hago tanta aclaración. Y vemos que en el Salmo 110:1 está esta expresión que David pareciera que la está escuchando a la voz del Padre, y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es el Padre hablándole al Hijo, ¿no? Y Romanos 8:35 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí está citando, el autor de Hebreos está citando el Salmo 110, ¿no? Y Colosenses 3:1-4 dice, si pues, y acá esto nos toca a nosotros, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Pablo? Que le está escribiendo a los colosenses, pero nos está hablando a nosotros. Si nosotros hemos muerto al pecado, entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida es de ahí, no es de acá. ¿Sí? No podemos andar como si viviéramos conforme a la carne. Tenemos que andar como que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y yo me anoté esto que a mí me gusta siempre recordar, ¿no? Jesús ya no es un bebé en el pesebre. Jesús ya no es el hombre que caminaba con sandalias, tocando el polvo de la tierra por Jerusalén, por Betania, por Capernaum. Jesús ya no es el que está colgado en la cruz. Jesús hoy es el que está sentado a la diestra de Dios y según dice Pablo acá a los Efesios, es el que está sobre todo poder, autoridad, sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda fuerza, sobre todo gobierno, sobre todo es Él, ¿no? A mí me gusta porque estamos hablando de Pablo, un hombre que mataba cristianos y que ahora con la presencia del Espíritu Santo se convierte en un hombre diferente, en alguien que ama a aquellos que aman a Dios. Y Pedro es un hombre que usaba la espada para defenderse y todo lo arreglaba con la espada, ¿no? Y ahora escribe en esta carta de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, y usa la misma palabra, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a que no habla Pablo, no habla Pedro, es el Espíritu Santo el que habla. Entonces, cuando vemos a personas que empiezan a hablar, tenemos que tener cuidado. Si hablan algo diferente a lo que dice la Escritura, es porque no está hablando el Espíritu Santo, está hablando el hombre. Por eso es que hay muchas denuncias hoy en internet y por todos lados de gente que dice que estuvo metido en una secta y no estuvo en un lugar donde sentía la presencia de Dios. Entonces, esta advertencia la tenemos y la salida a todo esto la encontramos leyendo las Escrituras. Dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, punto 1, nos hizo renacer para una esperanza viva.
Entonces, nosotros, al igual que Pablo, al igual que Pedro, dejamos la espada, dejamos lo viejo para tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y poder vivir en una esperanza viva, una esperanza que nace en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto es lo que Paula recién decía, ¿no? No se quedó en el pesebre, no se quedó caminando en las distintas ciudades de Jerusalén, sino que él fue enterrado, pero resucitó y venció a la muerte. Y dice, ¿para qué hizo todo esto Jesús? Para darnos una herencia incorruptible, una herencia que por nada va a ser contaminada, dice que nadie puede inmarcesible, una palabra que tal vez no sea fácil entender qué quiso decir con esto Pedro, pero es como que no se puede perder, no se puede manchar, no se puede cambiar, es algo que cuando Dios habla es sí, amén. No hay ni, no sé, no puedo, no. Dios dice, Dios habla y eso se hace y es lo que se cumple. Dice, todo esto está reservado en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Por eso Pablo y Pedro insisten tanto, y Santiago también, con que guardemos nuestra fe. Porque dice, la fe es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nunca dijeron ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, paren de sufrir. Entonces tengamos cuidado, porque hay otras corrientes que hablan que una vez que estamos en Cristo, paramos de sufrir. No vamos a sufrir más. Entonces, no dice esto acá. Dice que Pedro, que tenemos la esperanza viva en Jesús, pero sí vamos a tener que pasar por pruebas. Y entonces dice, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, lo que va a alegrar el corazón de Jesús al vernos y lo que nos va a dar la vida eterna es nuestra fe, puesta en Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En ningún momento Jesús, Pedro, los apóstoles, Pablo, ninguno de ellos hablaron de una gran bendición en la tierra, ni una gran cosecha en la tierra. No, todo lo que hacemos en la tierra va a traer cosecha en los cielos. Y esa es nuestra esperanza, que habiendo alcanzado el fin de nuestra fe, tengamos salvación para nuestra alma. Y acá cabe aclarar que no se trata de resignarnos, no se trata de conformarnos, no es conformismo esto. Es saber que justamente si nosotros vamos al verso 21 de Efesios 1, es clarísimo quién gobierna, quién tiene la última palabra, quién es la cabeza, quién es el que manda, ¿no? Dice que Cristo fue sentado a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros somos conscientes de que su nombre es sobre todo nombre, sobre todo dominio, sobre toda potestad, poder, autoridad, sobre todo lo que se nombra en este siglo y también en el venidero, entonces
podemos tener entendimiento de esto que Nelson decía. No es que nos conformamos, no es que decimos, bueno, si el Señor no quiere, no. Nosotros debemos esforzarnos en nuestro trabajo, debemos esforzarnos en nuestros estudios, debemos esforzarnos por tener las cosas que necesitamos. No estamos esperando que nos llueva del cielo todo, ¿sí? No estamos esperando sentados, esperando que el Señor haga milagros todo el tiempo, no. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que ser buen administrador de lo que el Señor le da, claro que sí, pero no vivimos para eso, no vivimos para alcanzar sueños, riquezas, proyectos, no vivimos en pos de eso. Lo hacemos como buenos administradores porque si el Señor nos puso en nuestra mano el hacer determinadas cosas, tenemos que ser buenos administradores, claro que sí, pero nuestra vida no corre en pos de eso, nuestra vida corre en pos de Cristo, ¿sí? Entendiendo que Él es soberano, entendiendo que Él es el que gobierna sobre todas las cosas y el que gobierna nuestra vida y sobre todo como cuerpo, entendiendo que Él es el que nos gobierna. Acá hay una sola cabeza y no es Nelson, es Cristo. Entre nosotros hay una cabeza y es Cristo. Una cabeza no puede, un cuerpo no puede tener dos cabezas, si no sería algo deforme. Amén. Y esto tiene que pasar en todas las congregaciones locales y en la iglesia global en general. No podemos andar teniendo un montón de cabezas. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cada uno de nosotros cumple una función dentro del cuerpo, claro, como cada miembro del cuerpo cumple su función. Ayer a mí me dolía una pielcita de este dedo y me tuvo mal todo el día porque, cada vez que tocaba parecía que me dolía todo. Y esto es lo que pasa cuando un miembro del cuerpo se duele. Se duele todo el cuerpo. Si le pasa algo a Damaris, nos tendría que doler a todos, porque es parte de mi cuerpo, del cuerpo. Pero el que gobierna el cuerpo, la cabeza, es Cristo. No es el pastor, no es el apóstol, no es el obispo, no es el, llámenle como quieran, el bishop, como quieran ustedes, pónganle el nombre que quieran. Pero el que gobierna es Cristo. Y creo que ahí estuvo durante mucho tiempo el problema de la cuestión en la iglesia, que hemos dejado que gobiernen un montón de personas, pero no que gobierne Cristo, ¿no? Le hemos puesto el cuerpo a cualquier cabeza, pero no hemos dejado que la cabeza sea Cristo. Y acá Pablo lo explica bien claro para que no nos quede ninguna duda, ¿eh? Dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? Entonces, Él tiene que ser el que gobierne cada día mi vida, cada día, cada congregación, en este caso la nuestra es de esta manera virtual, cada congregación local, cada lugar donde los hermanos se reúnen y la iglesia en general tiene una sola cabeza y el cuerpo es uno solo. No puede andar tampoco desmembrado el cuerpo, ¿sí? Esto de las denominaciones, yo soy de este, yo soy de aquel, bueno, somos de Cristo. Y dice Pablo que tenemos que llegar a una unidad de la fe, ¿sí? A un crecimiento juntos, a que el cuerpo crezca bajo ese gobierno de Cristo, ¿no? Ahora, qué importante porque Pedro, Pablo, todos hablan de lo mismo. No es lo que un líder pueda decir, sino lo que Jesús dijo. Y Jesús lo que habló lo que el Padre dijo. Entonces nosotros lo que hablamos tiene que ser lo que Jesús habló, porque el Espíritu es uno, es el mismo. Dice ahora Pablo hablándole a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, y fíjense que Pablo repite y repite y repite a cada una de las iglesias para afirmarla en la palabra. Miren que le dice lo mismo, versículo 22 de 1 Corintios capítulo 15, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, son muchos los enemigos. Se levantan y se manifiestan de distintas maneras.
porque Satanás trabaja con un ejército. Él no está en todas partes. Manda sus demonios, manda sus principados, sus potestades, sus huestes de maldad. Y me encanta porque todo lo que nos estaba explicando Paula, Pedro también lo dice en su carta y habla de cómo Jesús está sentado a la diestra del Padre y todo principado, potestades, huestes de maldad, demonios, están bajo sus pies. Si tenemos a Cristo, tenemos la victoria asegurada. Como dice Pablo ahí en Romanos 8, somos más que vencedores, porque Él ya venció. Entonces tenemos que entender que todos los enemigos que se levantan contra Cristo y contra nosotros, ¿sí?, están bajo los pies del Señor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Que eso es lo que Jesús va a hacer y es el cierre final, porque ya lo venció, pero ahora tiene que mostrarlo derrotado. Aunque Él se muestra como que es un ganador, se olvida que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero el hombre sigue viendo las cosas con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Por eso Pablo dice que se te alumbren los ojos del Espíritu. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos muestre a través de la palabra de Dios lo que necesitamos para los próximos meses y para los próximos años. Dice, el postrer enemigo es que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese qué tremendo, ¿no? Muchas veces cuando sucede un milagro decimos, hice un milagro, puse la mano sobre un enfermo, se sanó. Fui a visitar a alguien en el hospital y al otro día salió del hospital. Oré por alguien y esa persona se sanó, se liberó su problema. No, lo hizo el Señor. Entonces necesitamos exaltar a Jesús. Como Jesús, cada cosa que hizo, exaltó al Padre. Y acá Pablo lo está explicando. Qué importante es ver cómo Jesús se movía y cómo debemos ser como el Señor. Por eso yo cierro con esto. Necesitamos representar a Cristo teniendo el carácter de Cristo. Necesitamos cambiar nuestro carácter en todo lugar. Nuestro carácter en la presencia de Dios cuando estamos solos, nuestro carácter cuando estamos en la familia, nuestro carácter cuando estamos en la calle y nuestro carácter cuando estamos frente a la congregación. Tenemos que siempre, en todo lugar, mostrar a Cristo. Yo quisiera leer algunos versículos nada más para cerrar este tema de la autoridad, ¿no?, que tiene el Señor y por qué se nombra esto de que está a la diestra de Dios. Dice Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el hebreo el nombre es sumamente importante porque habla de la autoridad, habla de lo que lo representa. Nosotros hoy tenemos nombres que, no sé, pueden significar o no algo, y de hecho cada vez se usan nombres con menos significado, ¿no? La vez pasada estaba escuchando los nombres que tienen los hijos de Elon Musk y es terrible, o sea, es nefasto. Los nombres que le puso a sus hijos es terrible, porque todo tiene que ver con la tecnocracia, ¿no? Todos tienen un A, Z, no sé cuánto, nombres así muy, muy técnicos, porque es lo que él pretende gobernar con la tecnología. Pero en el hebreo el nombre tiene un peso, tiene un significado que representa la autoridad de esa persona. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, no hay otro nombre que tenga la autoridad. Y esto no es para que nosotros usemos el nombre de Jesús como un amuleto,
Esto no es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús como un amuleto. Es que cuando nosotros ponemos ese nombre sobre nuestras situaciones, no hay otro nombre que pueda vencerlo. Cuando nosotros ponemos ese nombre como autoridad sobre todas las cosas, no hay otro que pueda dominar. No hay otro que tenga el poder o el dominio, ¿sí? Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su naturaleza, y sustenta el universo con la palabra de su poder. Después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiéndose hecho tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. O sea, no hay nada superior. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de esto, de que ese que nos gobierna y ese que nos habita por su espíritu es el que está por sobre todas las cosas, muchos de nuestros temores se irían. Muchos de nuestras dudas se desvanecerían, ¿no? El mismo Jesús dijo, y esto está en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No alguna autoridad. No hay algunos demonios que sean más poderosos. No hay algunas potestades que puedan contra él. No hay. Entonces, cuando eso se nos hace carne, esa palabra se nos hace carne en nosotros, entendemos que no hay otro, no hay quien pueda vencerle y que él ya venció. No es algo que va a pasar, sino que él ya venció. Como decía Nelson, eso se va a manifestar el día que el Señor venga en nuestra vida, que nuestro cuerpo sea transformado, pero él ya lo hizo, ya venció. Y quería ver esto de la plenitud que dice el último versículo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque estaba viendo que la palabra en griego viene de pleno y de totalidad, ¿no? O sea que es algo completo, perfectamente completo. Y dice que nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y pensaba qué cosas nos faltan, porque a veces cuando nos sentimos que no estamos llenos, que no estamos plenos, que no estamos completos, es porque sentimos que nos falta algo. Y la verdad es que el mensaje del mundo todo el tiempo es que te falta algo, o que me falta algo, ¿no? Te falta, no sé, el carro último modelo, te falta una casa mejor, o más linda, o más nueva, te falta haber viajado a determinados lugares en el mundo, te falta haber conseguido, no sé, graduarte o tener tal profesión. Y no, todo el tiempo nos faltan cosas, pareciera. Todo el tiempo nos va a faltar algo. Pero dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando nosotros nos sentimos plenos en Él, sentimos que no nos falta nada. Amén. A pesar de no tener el certificado de la carrera que pensábamos estudiar, a pesar de no tener la casa más grande o más nueva, a pesar de no tener el carro último modelo, a pesar de no haber viajado a esos destinos del mundo, a pesar de, no nos falta nada. Pero eso es porque sentimos que Él es quien lo llena y lo completa todo, ¿no? Dice que dice la palabra que Él es nuestra plenitud, ¿sí? Y Pablo creo que ora para que nos sintamos, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo decía, es como mucho toda la plenitud de Dios, ¿no? Y mi oración, sobre todo, por lo general cuando bendecimos la vida de algún hermano que cumple años y demás, yo siempre oro eso y le digo que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Parece un montón, parece que no alcanzamos a comprenderlo con nuestra mente. Y esa es la oración de Pablo, ¿no? De que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es esto de toda la plenitud de Dios? El sentir que estamos completos, que la obra que Cristo hizo fue completa. Él no hizo una obra a medias, y tal vez a veces nos sentimos como que nos faltan algunas cosas. Y yo te animo a esto, que si en este último tiempo estuviste sintiendo que te estaban faltando cosas, que había cosas que no tenías, que no habías alcanzado, que no habías logrado, que
no sé, tal vez te hicieron sentir frustrado, tal vez te enojaron, tal vez te comparaste con otros, tal vez te sentiste menos, inferior. Bueno, que sepas que cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo porque le creíste a Jesús, decidiste que Él fuera el dueño de tu vida, como yo lo hice con la mía, ahí recibimos la plenitud de Dios. El tema es que nosotros seamos alumbrados en nuestro entendimiento y permitamos ser alumbrados por el Espíritu Santo para ver eso. Porque a veces siento como que tenemos un velo, y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Él está orando, que tengamos la revelación, que nos sea quitado el velo y podamos ver lo que somos en Cristo. Podamos ver que no nos falta nada, podamos ver que estamos completos, podamos ver que somos plenos totalmente, como dice esta palabra plenitud, pleno en su totalidad, que podamos ver que tenemos absolutamente todo, aunque este mundo nos diga que no tenemos nada, aunque este mundo nos quiera demostrar todo el tiempo que nos faltan cosas, pero en Él estamos completos, ¿no? En Él estamos perfectamente completos. Entonces, mi oración es que hoy nosotros podamos sentir que como estamos completos y somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice que Él, Dios lo dio por cabeza a este cuerpo, nosotros como cuerpo tenemos que expresarlo a Él. Pero ¿qué vamos a expresar si ni nosotros nos sentimos completos, si ni nosotros sentimos que tenemos todo? Si nosotros andamos llorando muchas veces como que nos faltan un montón de cosas, ¿qué vamos a expresarle al mundo? Nosotros podemos expresar lo que hay en nosotros, ¿no? Hay un dicho muy común que dice que cada uno da lo que tiene y nadie puede dar lo que no tiene. Y es una realidad. ¿Cómo yo voy a hacer la expresión de Dios en la tierra si no siento que tengo toda la plenitud de Dios dentro de mí? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo oraba por estos hermanos de Éfeso, que les sea revelado, que vean las riquezas, la plenitud, la herencia, que vean todo eso, ¿para qué? Para vivir mostrándolo a este mundo, para ser los ojos del Señor en esta tierra, para ser los brazos del Señor que abrazan a alguien, para ser los pies del Señor que vamos a lugares que otros no llegan, para ser las manos del Señor sirviendo al que necesita. Para eso, no para solo llenarnos nosotros. Siempre Dios piensa en bendecir a más, ¿no? Dios no se queda en uno cuando hace una obra, siempre es para extenderse a más. Y eso es lo que el Señor tal vez nos quiere decir en esta noche, que si nos son abiertos los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, y podemos comprender toda esa riqueza que tenemos y quiénes somos en Él, es lo que vamos a poder expresarle a aquellos que están necesitando, ¿no? Amén. Oramos. Bendito Padre amado, gracias por todo este tiempo junto con los hermanos, estudiando tu palabra. Gracias Espíritu Santo porque tú nos enseñas a ser mayordomos, como cuidar todo lo que tú nos das, pero sabemos que no es nuestro, es tuyo. Y eso, Señor, es bueno porque nada nos retiene, nada nos hace creer que somos más, sino que al contrario, queremos, Señor, compartir todo lo que tú nos das. Señor, gracias porque tú lo llenas todo en nosotros, tú lo completas todo. También gracias porque queremos aprender a ver con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne. Queremos tener esa sabiduría. Necesitamos ser sabios, Señor. Aumenta en nosotros la fe para poder ver lo que no se ve, para poder estar firme en nuestra esperanza y estar bien amarrados a nuestra herencia, que es esa vida que tú nos prometes. Señor, gracias, porque en ti estamos seguros, sabiendo que todo enemigo está bajo tus pies. En tus brazos estamos seguros, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Jesús. A ti sea toda la gloria. Revélate en nuestras vidas para que a través de nuestro testimonio otras personas puedan conocerte y puedan tener vida eterna. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor.
Señor, yo te pido en esta noche en especial, Señor, para que cada uno de mis hermanos, así como nosotros, Señor, lleguemos a este entendimiento de quiénes somos en ti, Señor, de que nos has comprado esa vida eterna, Señor, que no podríamos haber adquirido de ninguna otra manera. Gracias porque eso nos da una esperanza de verte, Señor, regresar por nosotros y de vivir contigo para siempre, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque podemos entender la grandeza, Señor, de tu gloria, esas riquezas que tenemos en ti, que no son las riquezas que este mundo nos ofrece, sino esas riquezas espirituales, Señor, que nos garantizan saber que, Señor, si te amamos y esto es, si te obedecemos, somos hijos bendecidos, Señor, y caminamos en bendición. Señor, gracias porque no necesitamos compararnos con nadie, no necesitamos mirar a nuestro alrededor, solo necesitamos mirarte a ti y saber, Señor, cuán grande es tu amor por nosotros, cuánto nos valorás, Señor, que el precio de nuestra vida es tu sangre, Señor. Gracias porque, Señor, ningún sentimiento que el enemigo quiera poner en nosotros va a tener lugar en nuestro corazón si nuestra mente es renovada en ti todo el tiempo. Señor, queremos meditar en tu palabra, pensar, Señor, con tu mente, que es tu palabra, Señor, tener tus pensamientos en nosotros. Señor, recordar todo el tiempo a nuestra alma que tú eres el que gobierna, que tú eres el dueño de nuestra vida, que todo el universo se sostiene por el poder de tu palabra, que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, que no hay dominio ni poder en esta tierra ni debajo de la tierra, Señor, que pueda dominarte a ti porque eres, Señor, el dueño del universo, el creador, el que, Señor, por ti fueron hechas todas las cosas y son para ti, Señor, y nosotros tenemos que recordarnos todo el tiempo esto, porque el enemigo viene a perturbarnos muchas veces, a engañarnos muchas veces, Señor, con un montón de pensamientos, y nosotros hoy, Señor, queremos recordar que nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, nuestra felicidad no depende de nada, absolutamente nada de lo que este mundo nos dice, sino que depende de estar, Señor, en ti, escondidos en ti, estar en la palma de tu mano, sustentados por ti todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque si tenemos capacidades, si tenemos dones para generar recursos, si tenemos, Señor, capacidad para estudiar o para tener una profesión o algo, todo viene de ti, Señor. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Y todo es para tu gloria, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que esto se haga una realidad en nuestra vida, Señor, que nuestra mente pueda comprenderlo, Señor, para que nosotros podamos responder de acuerdo a quienes somos en ti, Señor. Podamos vivir todos los días de acuerdo a quienes somos en ti y podamos expresar tu amor, tu misericordia, tu compasión, Señor, que podamos expresar tu reino aquí en la tierra, Señor, y podamos mostrarte en aquellas personas que te necesitan, Señor, que necesitan verte. ¿Cómo te van a ver, Señor? Si ni nosotros podemos reflejarte, Señor, ¿cómo te van a ver si nosotros no estamos mostrándote a ti y estamos mostrando otras cosas? Señor, danos el entendimiento para, Señor, comprender esas riquezas, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y mostrarle al mundo tu luz, Señor. Gracias, gracias porque tu poder, Señor, a través de tu espíritu y de tu palabra, transforma nuestro corazón, Señor, y nos van renovando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a enfocar en un punto nada más aquí. Los deseos de los ojos. Desafortunadamente somos materia. Y todo lo que vemos, lo queremos. Todo lo que vemos, lo deseamos. Ajá. Y eso nos lleva a perder la fe y a dejar de mirar todo lo celestial, todo lo que proviene de Cristo. ¿Y qué pasa cuando nuestra vida se maneja bajo los deseos de la carne y bajo los deseos de los ojos? Empezamos a poner nuestros ojos en el hermano de al lado. Ay, es que el hermano tiene un carro, yo no tengo nada, así, ando en una bicicleta. Sí, y no es así. Vamos a empezar a ser como Asaf, ¿no? Asaf, en el Salmo 73 le preguntaba al Señor, ¿pero por qué
¿por qué los incrédulos, por qué los malvados tienen esto y yo no lo tengo? Pero después se acordó más adelante y dice, bueno, no tengo eso, pero te tengo a ti. Y nada en la tierra, nada en la tierra deseo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ajá. Es eso precisamente, que nosotros tengamos y pongamos nuestra fe en Cristo. No en los bienes materiales, no en lo que podemos tener u obtener. Ajá. Porque al final de cuentas, les repito, es materia. Y no debemos de poner nuestros ojos ahí. Amén, hermano, como usted dice, puestos. perdón que le interrumpa, así como usted dice, no nos podemos afanar, o sea, la palabra dice, ¿no? No nos pongamos en los afanes de este mundo, ¿no? Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y en Cristo Jesús, y Él nos fortalece en todo. Exacto. Y lo quiero complementar nada más para cerrar ahorita este punto, porque tengo otro punto más. Es lo que dice Habacuc, ¿no? Y dice que muchos de nosotros trabajamos, ¿sí? De sol a sol y no vemos nuestros frutos y todo lo echamos en saco roto. Es que es eso, cuando dejamos de poner nuestra mirada en Cristo, cuando dejamos de mover, podemos estar trabajando y no ver nada de lo que nosotros hemos hecho. A eso se refiere Habacuc, ¿sí? Entonces, es el momento de que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo. Y el mismo espíritu que reside en los hermanos, en ti, Raúl, en los pastores, en Nelson, en Paula, en Damaris, es el mismo espíritu que reside en mí, que reside en los jóvenes, y eso es algo que se lo repetimos constantemente a los chicos. No se crean que ustedes no pueden hablar, no se crean que ustedes no pueden decir nada, ustedes pueden hablar, porque el mismo espíritu que reside en mí reside en ustedes. Y es importante que se empiece a enseñar todo esto. Ajá. Que este mensaje pueda llegar a quien tenga que llegar. Y como decía el pastor, ¿no? Muchas veces hay hermanos que dicen, no, pues es que el mensaje es bonito, es que el mensaje está bueno, pero es que no lo entiendo. Es que todavía no ha llegado la revelación, todavía no ha llegado el tiempo de la revelación para ti. Llegará el momento en que el Espíritu te revele, te muestre lo que tenga que mostrarte. ¿Sí? De momento, sí, solamente sigue esforzándote. No creas que no tienes el Espíritu Santo, lo tienes. Pero solamente es que dejes que Él comience a hablar. Porque ahora voy al otro punto. Porque desafortunadamente hemos creído que no, como algunos hemos creído que como en algunos reside el Espíritu, secuestramos ciertas cosas y pensamos que la iglesia en general nos pertenece, cuando no es así, cuando solo le pertenece a Cristo, cuando solo le pertenece a Él. Ajá. Y esto me deja, y lo voy a complementar con un pasaje que le compartí al pastor la semana pasada, que está en Lucas 17, verso 21. Hay que leer muy bien todo ese pasaje, porque ese pasaje, cuando el Señor me lo dio, porque me lo dio de la nada, y es lo que les digo, no porque a mí me di, a ti Raúl, o a ti Damaris, o a ti Sofi, o a ti Josué, o quien esté aquí, a ustedes pastores, no significa que no nos va a dar eso, nos va a dar a todos lo mismo. Es por eso que yo les decía en algún momento a los pastores, a mí me emociona mucho y me enciende cada vez que los escucho, porque precisamente un parte del tema que hoy se dio, se lo dimos a los jóvenes el martes pasado, en el discipulado. Ajá. Y es porque tenemos que entender que en Cristo están los milagros, que en Cristo está todo. Ajá. Fíjense bien lo que dice Lucas 17, 20 al 22. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Escuchen bien esto. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Bien,
el punto clave está en el verso 21, dice, ni dirán helo aquí o helo allá, él o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando se refería a Jesús, Jesús decía, el reino de Dios está en ti, Raúl. El reino de Dios está en ti, hermana Luz María. El reino de Dios está con los pastores. El reino de Dios está con Sofía. El reino de Dios está en Damaris. El reino de Dios está con cada uno de los jóvenes. Está con en cada uno de nosotros. El reino de Dios está en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que no me puedo atribuir milagro porque todo proviene del cielo. Porque todo propósito, todos los milagros, y eso es lo que estamos viendo ahorita con los jóvenes en el discipulado, los milagros de Jesús, todos los milagros que hizo Jesús fueron con un propósito, y ese propósito era mirarlo a Él. No mirar el milagro, es mirarlo a Él. Es mirar quién es el autor de ese milagro, es mirar quién es el que ha hecho ese milagro. Y cuando nosotros empezamos a mirar a Cristo, empezamos a mirar todo lo que viene del cielo. Absolutamente todo lo que viene del cielo. Y ahí es donde me doy cuenta que el milagro que uno puede hacer, proviene de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro en el libro de Hechos le decía, no me acuerdo si es Pedro o Pablo, se me olvidó ahorita, pero llegan a una región donde hacen un milagro y toda la gente los empieza a adorar y decirles, no, pues es que ustedes hicieron el milagro. El Señor, los hermanos les decían, no. Es el Señor, lo hizo el Señor, no fui yo. Pero desafortunadamente en varios lugares se maneja así. Se hace ver que porque somos los únicos iluminados y como somos los únicos que hacemos los milagros, entonces pensamos o llegamos a pensar que el Espíritu de Dios no reside en mí, que yo no puedo hacer milagros, y entonces viene el desánimo y vienen muchas otras cosas que el enemigo comienza a usar para empezar a dividirnos, que era algo de lo que yo les hablaba el sábado pasado, ¿no? Pero hay algo más todavía, que muchas veces nosotros pensamos que el Señor solamente obra en algunos, y no es así. El Señor va a obrar en todos nosotros, porque el reino de los cielos está en cada uno de nosotros y habita en cada uno de nosotros. Por eso es que, y ya para cerrar, porque si no me sigo como el martes pasado, terminó Emiliano y yo me seguí, tenemos que entender que así como los milagros vienen del Señor, también las ovejas le pertenecen al Señor, y tenemos que ver de una vez por todas que no me puedo atribuir absolutamente nada, que es Él el que hace todo, que es Él el que mueve todo, y que no puedo decir como dijo Jesús en Lucas 21, porque vamos a escuchar tiempo en el que van a decir, no, pues solo allá está la bendición, o solo acá está la bendición, o solo con una persona, con fulanito de tal está la bendición, o con solo esta otra persona está la bendición. No. El reino de los cielos está en cada uno de nosotros y la bendición está en cada uno de nosotros porque estamos en Cristo. Así de sencillo. Amén. Amén. Ya, si no, luego me Amén. sigo. Gracias, hermano Arturo. Y qué bueno es escucharte. Tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. El mismo espíritu que estaba en Pablo estaba en Pedro. El mismo espíritu que estaba en Pedro estaba en Santiago. Entonces, si el Espíritu Santo está en Raúl, está en Arturo, está en Isidro, está en Damaris, en Ana, en Sácil, en Luz, en todos los Norma, en todos los que estamos acá, no importa, en Anita, si el más nuevo, el más viejo, no importa, porque si el Espíritu está, lo que se va a manifestar es lo que el Espíritu habla. Y el Espíritu no habla otra cosa que no es lo que Dios habla, porque es Dios. Y Él nos va a llevar siempre a hacer lo correcto. Lo que tenemos que entender que somos mayordomos y no somos dueños de la unción. Entonces, es el Espíritu que está en nosotros lo que nos lleva a generar una señal y un milagro, pero son para que la gente crea, no para que la gente crea en nosotros o en nuestra iglesia, como lo que estás diciendo Arturo, sino que no es nuestra única comunidad, porque cuando Jesús mira desde el cielo, no ve la iglesia que está en Toluca, en México, en Argentina, en España, en Italia. Jesús ve a su iglesia.
Dios ve una iglesia, la que va a venir a buscar el Señor. Entonces, necesitamos entender que solamente somos mayordomos de su gloria y que cuando hablamos de Él, se va a manifestar las señales, los prodigios y los milagros, que no son para exaltar al hombre, sino son para que la gente pueda creer en Jesús. Por eso que tenemos que empezar a ver todo esto. Bueno, no se olviden que todo lo que estamos hablando cada clase está guardado en YouTube. Lo pueden buscar nuevamente para volver a repasar. Les voy a pasar después el link, que no es otra cosa que mi nombre y apellido, Nelson Rotondaro. Lo están guardando todo ahí, todas las clases, para poder volver a meditar, para que se nos revele lo que Dios realmente quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Bien.